Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. En nombre de la revista Latin Pymes, le doy la bienvenida a nuestro foro Desafíos de la Economía Colombiana en el 2022. Mi nombre es Carlos Gutiérrez y estaré acompañándolos en la presentación de este evento que va hasta las 12 del mediodía y el cual contará con una nutrida agenda y conferencistas de primer nivel. Así que no se pueden perder ningún momento de este maravilloso espacio donde vamos a estar hablando de temas muy importantes para el país en materia de economía. En este foro, Desafíos de la Economía Colombiana en el 2022, se hará un completo análisis de cómo el sector empresarial enfrenta grandes retos este año para seguir su proceso de desarrollo económico debido a que está marcado por incertidumbres, por coyunturas como las elecciones, los altos índices inflacionarios y problemas en la cadena de suministros. Ante esta situación, es necesario que las empresas conozcan fórmulas para tomar decisiones mejor informadas y así avanzar con sus negocios. El objetivo de la revista Latin Pyme con este encuentro es analizar de qué forma la situación política y económica marcará en el 2022 en el tema de desarrollo empresarial y además entender las mejores vías que deben seguir para acoger modelos que les permitan desarrollarse en estos momentos de incertidumbre. Por eso, vamos a revisar nuestra agenda académica en la que tenemos temas de mucho interés. Bien, vamos a tener hasta las 8:35 de la mañana la instalación de este foro, así que presten mucha atención. Vamos a tener la instalación de este foro hasta las 8:35. Vamos a hacerlo bajo la pregunta: ¿qué deben esperar las empresas ante las perspectivas económicas del 2022? Importantísimo que ustedes estén atentos a la instalación de este foro. El invitado para trabajar este tema importante es Juan David Ballén, director de análisis y estrategia de Casa de Bolsa, Personal Banking Products del Grupo Aval. Seguido de esta instalación, vamos a ir con nuestro primer módulo, que es el módulo de sostenibilidad. De 8:35 de la mañana a 9:10 vamos a tener ese primer espacio de este módulo, donde vamos a tratar el tema de claves para potenciar la resiliencia en las empresas. El invitado para hablarnos de este tema es Lewis Charles Quintero Beltrán, coordinador nacional y maestría en administración de la Universidad Pontificia Bolivariana. Seguido de este tema, de 9:10 de la mañana a 9:50, vamos a tratar de resolver la pregunta: ¿cómo desarrollar empresas sostenibles en Colombia? Tema vital, tema muy importante y muy de coyuntura. El invitado para hablarnos de este tema es Camilo Andrés Luengas Bernal, profesional especializado de la Dirección de Ambiente y Ruralidad de la Secretaría Distrital de Planeación. Tenemos entonces en este primer módulo temas importantes, invitados también de nivel para hablarnos acerca de, obviamente, de esta primera fase, temas vitales de este foro. Luego de esto, de 9:50 a 10 de la mañana, vamos a tener un breve descanso donde ustedes pueden ir a visitar la muestra comercial. ¿Dónde pueden hacerlo? Lo pueden hacer a través de www.foros.latinpymes.com. Pueden ir allá a revisar toda la oferta que tenemos para usted. Varios pabellones con múltiples stands para que ustedes puedan visitarlos cada uno. Luego de este breve descanso vamos a ir con el módulo 2, donde vamos a trabajar los temas de análisis. De 10 de la mañana a 10:30 vamos a hacer un análisis sobre las tendencias de consumo que deben monitorear las empresas. La persona, el conferencista que va a acercarnos a este tema es Carolina Ibargüen Giraldo, gerente general de Cantar y Bope Media Colombia. Seguido de este tema, de 10:30 de la mañana a 11 de la mañana, vamos a resolver la duda con un análisis de cómo ser competitivo con una alta tasa de inflación. Tema vital, tema importante. Y aquí nos va a acompañar Sergio Larte, economista principal de Scotiabank Colpatria. Entonces, importantísimo, hasta este momento tenemos una parrilla genial, pero no es lo único. Desde las 11 hasta las 12 del mediodía vamos a tener un panel de discusión. Vamos a hacerlo en torno al tema del desarrollo empresarial
más allá de los ambientes económicos inciertos. Vamos a tener invitados especiales para esta fase, para este hermoso panel que vamos a armar, donde vamos a rescatar muchas ideas de cada uno de nuestros invitados. Nuestra primera invitada es Daniela Escobar López, jefe de investigaciones económicas de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF. Seguido de ello vamos a tener también a Mauricio Hernández, economista senior del BBVA Research Colombia. Además, vamos a finalizar este panel con Javier Alfonso Galán Barrera, director del Departamento de Economía de la Universidad Sergio Arboleda. Recuerden, entonces, esta es la parrilla que vamos a tener la mañana de hoy, 24 de marzo del 2022, fecha donde este foro es tendencia en Colombia. Bien, hoy tenemos también un gran número de asistentes a quienes de inmediato le damos las gracias por acompañarnos en este foro. Tenemos personas de todo el país, de todos los sectores del territorio. Tenemos personas conectadas desde San Andrés hasta el Amazonas, desde Nariño hasta norte de Santander, en todas las latitudes, en todas las ubicaciones, en La Guajira, en Bogotá, en Cali. Nos saludan desde diversos lugares del país. Eso nos hace feliz, también de múltiples sectores. También, antes de empezar, queremos agradecer a nuestros patrocinadores, quienes hacen posible el desarrollo pues, de estos espacios. Banco de Occidente, Aportes en Línea, Envía, ACH, Fundación Comeva, Arus Protección y miplanilla.com. Bien, comencemos con este nutrido programa con nuestro tema de instalación. ¿Qué deben esperar las empresas ante las perspectivas económicas del 2022? Y para hablarnos de este importante tema, tenemos como invitado a Juan David Ballén, director de análisis y estrategia de Casa de Bolsa y Personal Banking Products del Grupo Aval. Juan David es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, con estudios complementarios en economía, finanzas e investigación de operaciones y estadísticas, con más de 12 años de experiencia en el mercado de capitales, estrategia e investigación económica y estructuración de portafolios de inversión. Bienvenido, señor Juan David Ballén. Ya está todo dispuesto acá para que nos muestres tu presentación y vamos a estar atentos hasta el final, donde vamos a tener algunas preguntas. Este espacio es todo tuyo. Bueno, Carlos, muchas gracias por la presentación. Muy buen día para ti y para todas las personas que están conectadas en este momento al evento. Adicionalmente, también agradecerle la invitación a la Team Pine. Espero que este espacio cumpla con las expectativas y lo que les traigo preparados es precisamente pues, el escenario, contexto macro que se espera para este año, lo que resta del año en Colombia. Voy a hacer un contraste muy relevante como en el balance de cuentas que va en lo ocurrido desde que comenzó la pandemia y lo que prevemos hacia el futuro que pueda llegar a suceder. De ahí, pues precisamente nace el titular de ese espacio: después de la tormenta llega la calma. Y más que estar hablando de todo el impacto que generó el COVID sobre la economía, sobre todo lo que viene sucediendo y donde me voy a enfocar es en el tema de inflación. Esta es una tormenta, creo que nueva, que ha venido surgiendo y que seguramente va a terminar impactando mucho lo que son las expectativas macro, para posteriormente en un futuro, cuando ya vemos que esos choques inflacionarios se moderen, llegue la calma. A eso quiero hacer un poco más referencia precisamente con el título de este espacio. Lo que vamos a ver ahorita a continuación es enfocarnos en los principales indicadores macro, lo que es pues, crecimiento económico, inflación, tasas de interés y tasa de cambio. Al final mostramos las conclusiones y dejamos un espacio a preguntas que podamos llegar a tener del público. Entonces, para iniciar de una vez con nuestras expectativas, quiero llamar mucho la atención lo que venimos sucediendo tanto con el PIB global como con la inflación, que es precisamente lo que ustedes están viendo en estos momentos proyectado. Desde el 2020, una vez, poco a poco, comenzamos a superar la pandemia y hasta la fecha, con las vacunas, lo que hemos visto es un repunte en el crecimiento económico global, como se puede ver en la línea azul oscura, y eso también ha estado acompañado de un fenómeno
bien interesante y es una recuperación muy importante de la inflación. En plena pandemia, pues lo que veíamos era un descenso en los precios de manera significativa. Sin embargo, vemos que a ese mismo ritmo al cual se han venido recuperando las economías a nivel global, que ha sido muy sobresaliente, también hemos visto un repunte inflacionario muy agresivo. Y lo más interesante de lo que estamos viendo en estos momentos es precisamente que esa inflación, una inflación ya tan alta, comienza a convertirse en un riesgo para ese mismo ciclo de recuperación económica que estábamos presentando en el mundo a nivel global. Entonces, lo que ustedes ven en la parte de la derecha de esta gráfica precisamente es cómo esa expectativa de crecimiento de aquí en adelante comienza a descender, mientras que las expectativas de inflación se mantienen aún al alza. Eso, digamos que en el término económico se le suele llamar, algunos economistas lo llaman estanflación, un crecimiento débil que tiende a la baja y una inflación bollante, y precisamente, pues repito, considero que eso es uno de los riesgos importantes que están sufriendo las economías o van a comenzar a sufrir las economías a nivel global. Para hacer un poco más de énfasis en el proceso inflacionario, muy probablemente muchos de ustedes ya han venido conociendo los motivos por el cual ha venido incrementando la inflación a nivel global. Tiene que ver mucho también con la pandemia, con esa inducción que pues, se viene generando en cadenas de producción, incremento en precios de fletes. También estamos en un periodo de desglobalización que inició pues desde que Donald Trump más o menos estaba en el gobierno. Y todo eso, pues al final, en cierta forma, ha terminado influyendo más unos choques de oferta en productos a que la inflación comenzara a ascender. Y ahora hay que sumarle, pues, lo que sucede hace un par de semanas entre Rusia y Ucrania. Para entrar a profundidad alrededor del tema de la inflación, quiero que tengan en cuenta lo siguiente, es que cuando uno analiza los precios, normalmente lo más importante en esa canasta de inflación suelen ser dos componentes. Uno, el que es alimentos, y el otro es lo que es la energía. Entre esos dos componentes prácticamente se explica cerca de un 50% de la inflación en cualquier país que uno esté analizando. Entonces, teniendo en cuenta la importancia que tienen estos rubros, lo que vemos en el caso del componente de energía, que es lo que estamos viendo proyectado, el precio del petróleo sigue subiendo. Las tensiones que hemos visto pues, entre Rusia y Ucrania terminaron contribuyendo a que se acelerara un poco el ritmo con el cual venía subiendo, porque pues era, digamos, ya venía subiendo desde hace un par de meses atrás. Sin embargo, pues eso profundizó aún más esa subida y ya hemos tenido precios del petróleo que superan los $100, alcanzado máximos de $130 barril. Y mientras se mantengan esos niveles elevados, y quién sabe si pueda llegar a subir aún más, porque pues hay analistas y expertos en petróleo que sugieren, indican que eso puede llegar a ser un escenario factible hacia el futuro. En ese sentido, pues lo que uno puede llegar a prever es que el precio del combustible, el precio de la energía, el precio del gas, el precio de los energéticos, pues va a continuar al alza. Entonces, pues eso es un choque adicional, repito, al que ya veníamos viviendo hasta el momento pues en las economías a nivel global. Ahora, si entramos a analizar el segundo componente, que es el tema de los alimentos también se estaban viendo afectados internamente, pues también tuvimos muchos eventos que influyeron en que pues, el precio subiera de manera significativa, pero ahora hay que sumarle también lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, ese conflicto geopolítico, porque vemos que esa región es muy rica en lo que es trigo, maíz y en especial lo que son fertilizantes, ureas, entre otro tipo de insumos. Y como hemos visto precisamente cómo se han presentado varias sanciones comerciales y cómo el mismo Rusia ha indicado que va a disminuir la exportación de este tipo de componentes, pues sin duda alguna eso va a ser muy negativo para la producción de alimentos a nivel global. Lo que ustedes están viendo proyectado precisamente en estos momentos, en esta gráfica, es cómo ha subido, cómo se ha disparado el precio de los fertilizantes. El precio de los fertilizantes pues no solo se está viendo afectado por lo que está sucediendo en la región, sino hay que sumarle también que hay una correlación muy alta con el precio del petróleo, ya que el petróleo o el gas específicamente es un insumo con el cual precisamente se producen fertilizantes, y en ese sentido, pues si ustedes ven la correlación entre ambos commodities, pues termina siendo muy elevada. Lo que preocupa un poco es que
este choque de fertilizantes es probable que aún no lo hayamos sentido porque pues esto es algo muy reciente. Digamos que el incremento en el precio del petróleo se siente más rápidamente en el bolsillo. No pues va a tanquear el carro y encuentra que el precio poco a poco viene subiendo. Pero en el caso de los fertilizantes va a depender mucho más del ciclo de los cultivos de alimentos. Entonces, seguramente todos los ciclos que se vienen de aquí en lo que resta del año son ciclos que se van a tener que enfrentar a un incremento en el precio adicional de los insumos al que ya se viene presentando y repito, en este caso asociado mucho a lo que viene sucediendo con el precio de los fertilizantes. Nosotros en el país, para tener como referencia, cerca del 50% más o menos de las importaciones que traemos de Rusia son abonos. Entre ellos estos, y pues eso creo que nos puede llegar a pasar factura. Y repito, si sumamos nuevamente esos dos componentes, el tema energético por el lado del combustible, petróleo y el tema de alimentos, pues el panorama todavía no es muy alentador y lo que podemos llegar a prever es que los precios van a seguir subiendo durante los próximos meses y quién sabe si durante lo que resta del año. Para dar cifras en concreto, lo que ustedes están viendo ahorita proyectado son las expectativas de inflación que descuentan los activos en el mercado financiero, los títulos de renta fija. En el eje X, en el eje que está abajo, está esa expectativa en diferentes periodos de tiempo, a 1, 2, 3, hasta 15 años. En el eje Y, hasta el nivel. Nos concentramos en la expectativa de inflación en el corto plazo, de 1 a 2 años, vemos que es una expectativa de inflación que es mucho más alta que la expectativa futura. Esa expectativa de inflación, aunque en estos momentos lo vemos en los niveles cercanos al 7-8%, yo creo que eventualmente no es loco o la probabilidad de que la inflación en Colombia tienda hacia niveles de 2 dígitos, del 10%, ese escenario no tiene una baja probabilidad y más por los riesgos que acabo yo precisamente de mencionar. Entonces, yo creo que eso es algo que hay que tener en cuenta, hay que estar abiertos, la probabilidad ha venido creciendo y en ese sentido, pues muy seguramente durante este año, pues tendremos una inflación muy, muy alta, pero el mensaje también positivo que quiero dar hacia el futuro es cómo vemos que las expectativas de inflación ya hacia mucho más adelante comienzan a anclarse, comienzan a descender. Entonces es un periodo difícil, sin embargo, el incremento de tasas de interés que está llevando aquí en Colombia a cabo el Banco de la República va a terminar contribuyendo precisamente que esas expectativas de inflación se moderen, en especial por el componente de demanda. La inflación no solo viene subiendo por choques de oferta, que son varios de los que acabo de analizar y de mencionar, sino también por choques de demanda, porque pues salíamos de una pandemia en la cual el ahorro de los hogares estaba siendo muy alto y fue un ahorro obligatorio prácticamente porque pues todos estábamos confinados dentro de nuestras casas y pues el año pasado una vez pudimos salir con mayor normalidad, pues lo que se presentó fue un gasto muy elevado y eso pues sin duda alguna influyó si se le suma con los problemas en las cadenas de suministro, pues a un choque de demanda que también contribuyó a un incremento en los precios. Entonces, ese incremento de tasas del Banco de la República, que es un incremento que esperamos que lleve la tasa de interés que actualmente está en un 4% a niveles del 7%, muy seguramente lo que va a terminar es poco a poco desacelerando ese ritmo del consumo de los colombianos, porque pues la deuda va a ser más costosa, el dinero va pues tener un mayor valor. En ese sentido, pues ese incremento de tasas de interés, eso sucede naturalmente siempre que vemos un ciclo inflacionario y consideramos que precisamente ese aumento de tasas de la entidad también es lo que termina ayudando a que esas expectativas de inflación, como veíamos ahorita, hacia futuros y más largo plazos, se estén comenzando a moderar, porque ese traslado de la política monetaria hacia el tema de los precios suele durar alrededor de un año más o menos. Entonces, lo que estamos esperando, repito, por el lado de tasas de interés, Banco República que siga subiendo la tasa de interés, eso que golpee también el consumo, y en sí una de las formas para controlar un poco los precios es que los precios sigan al alza. Entonces, pues tenemos ayuda de la política monetaria y también varias ayudas por parte del gobierno, pero algo que controla los precios altos son los mismos precios altos. Entonces, en ese sentido, eso puede llegar a terminar generando también pues una demanda que ya pues el consumo se termine viendo afectado si sumamos todas las variables que acabamos de mencionar. Algo también hacia futuro que quiero que tengan en cuenta ustedes es que pues el ciclo de incremento de tasas va a ser este año,
de aquí a mitad de año seguramente tendremos un nivel del 7 o más por ciento, pero si ven en la gráfica en la parte de abajo, a 2 o a 3 años, comenzamos ya a ver la posibilidad de una disminución de tasas de interés y eso es algo completamente natural. La inflación es cíclica, también la política monetaria. Entonces, una vez pues veamos una inflación que converge a máximos y comienza a revertirse, pues también hacia el futuro comienza a suceder lo mismo con las tasas de interés. Para cerrar, quiero mencionar pues lo que viene sucediendo con la expectativa en el mercado de divisas. Estamos pues a puertas de todo lo que es el inicio del proceso electoral. Eh, y aunque eso pues normalmente, sin duda alguna, genera muchos nerviosismos por el resultado que se pueda llegar a dar, lo que hemos visto es que este año, asociado a lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia y ese fuerte incremento en los precios de los commodities, ha contribuido y ha ayudado mucho a que las monedas de la región se estabilicen y estén presentando un muy buen desempeño. En la gráfica que ustedes están viendo en estos momentos proyectada, lo que encuentran precisamente es un índice de commodities energéticos, que es la línea naranja, donde está la flecha hacia arriba, vemos esa fuerte recuperación corrido en lo que va corrido del año, y el resto de líneas de colores en la parte de abajo son las monedas de la región. En azul oscuro está el peso colombiano, está también, por ejemplo, el real brasilero, el peso chileno, el mexicano, el sol peruano. En lo que encuentra uno es que esa correlación inversa otra vez ha comenzado a ganar esa importancia. Hay momentos en que la correlación se pierde porque no solo los commodities es el único fundamental que mueve la divisa, y hay muchos más factores, como por ejemplo el que mencionaba yo ahorita, un tema electoral. Sin embargo, en estos momentos, como el alza en los precios de los commodities ha sido tan rápido y tan significativo, vemos que esa correlación se vuelve a dar, es decir, unos commodities al alza y unas tasas de cambio en la región, en la TAM, que somos productores de los mismos, hacia la baja de manera importante. Entonces, en ese sentido, eso, entre comillas, como que nos ha ayudado a blindar un poco, o nuestro país o nuestra región es una de las pocos menos, de las menos perjudicadas de todo lo que está sucediendo en la crisis geopolítica entre Rusia y Ucrania. Y en ese sentido, pues mientras se mantengan estas condiciones, pues muy seguramente la tasa de cambio en medio de todo, pues continúe presentando un buen desempeño. Hacia adelante, pues sin duda alguna, resultados de elecciones puede llegar a ser determinante para generar volatilidad en el corto plazo. Hemos visto cómo en las elecciones de Perú y de Chile, en los momentos de mayor tensión y de nerviosismo en los mercados, alcanzamos a ver un dólar que se fortalecía un 10%, pero ese ruido, esa alza en el dólar de corto plazo por pánico que generan los inversionistas en los mercados, se puede llegar a corregir o no dependiendo de dos escenarios. Primero, pues precisamente de quien gane las elecciones, y segundo escenario, de si los commodities siguen subiendo. Entonces puede que tengamos también una mezcla de ambos, que gane alguien que no le gusta el mercado, pero los commodities continúen al alza y eso no termine perjudicando tanto a la divisa. De hecho, quiero llamar mucho la atención con el sol peruano y el peso chileno que vemos ahí precisamente, que son dos países que han sufrido también un proceso como el nuestro de elecciones, y los resultados, pues al final vimos que quienes ganaron fueron populistas, caso Boric en Chile, el caso Castillo en Perú, aunque en el comienzo, en el corto plazo, hubo una volatilidad y un incremento en el dólar, como lo mencionaba ahorita. Si uno analiza lo que está sucediendo con esas divisas, a pesar de ese resultado electoral, ha sido muy positivo, y la mayoría de ellas ha recuperado pues lo perdido en ese terreno gracias al rally commodity. Yo creo que es importante tener en cuenta lo que acabo de mencionar, porque pues en principio la primera percepción de uno es que eso va a generar un pánico y que los inversionistas van a salir y que el dólar se va a disparar. Yo creo que va a depender mucho de qué tan extremista termina siendo el presidente electo. Eso sí, sin duda alguna, pues influye. Si tiende un poco más hacia el centro, no tan extremismo, pues el impacto puede que sea bajo en los mercados financieros, pero sí, sin duda alguna, si llegamos a un caso en extremo, pues eso sí genera una volatilidad mucho más alta, pero no descartemos todos esos escenarios. Tiene que mirar como todas las alternativas, y precisamente se resumen en las que acabo de plantear. Entonces, con eso quería cerrar, y pues haciendo énfasis en cuatro conclusiones, pues para dejar el resto del tiempo para preguntas que puedan llegar a tener por parte del público. Y en ese sentido, pues quería dejarles el siguiente mensaje. La primera conclusión que quiero que se lleven es que la inflación continuará al alza este año por 1000 fenómenos que la vienen explicando, entre ellos la desglobalización y también las tensiones geopolíticas. Yo hacía énfasis específicamente en esos dos grandes componentes de inflación, lo que es alimentos y energía,
siguen al alza y en ese sentido, pues sin duda alguna lo que uno puede llegar a anticipar es que los alimentos también aquí dentro de nuestro país, el precio del combustible tiene ese riesgo de seguir subiendo en lo que resta del año. El segundo punto, la segunda conclusión que les quiero dejar es que esa elevada inflación ha comenzado a disminuir esas expectativas de crecimiento económico, no solo en Colombia, sino a nivel global. Y las mismas tensiones geopolíticas al final terminan afectando mucho lo que es el comercio internacional y las expectativas de crecimiento de Europa, porque es donde pues tenemos pleno conflicto, y también, por ende, en Estados Unidos, que también bancos centrales vienen subiendo tasas de interés. Entonces, tanto la alta inflación como esa normalización de política monetaria, como todos los conflictos geopolíticos, al final lo que termina generando es que esas expectativas de crecimiento que al comenzar el año eran muy positivas se vayan a comenzar moderando y terminemos teniendo un crecimiento más bajo del esperado durante el 2022. Al final, en resumen, eso lo que mencionó ahí precisamente termina afectando también el consumo de los hogares y el bolsillo pues de todos los consumidores. Como tercera conclusión, tenemos que el aumento de tasas de interés que están realizando todos los bancos centrales, no solo el Banco de la República, sino pues a nivel global, todos los bancos centrales del mundo, eso ayuda y contribuye a que disminuyan las expectativas tanto de inflación como de crecimiento económico. Entonces, si no fuese así, es que digamos que los bancos centrales están haciendo algo errado. Pero normalmente y siempre ha sucedido es que un incremento tan fuerte en la tasa de interés, muchos bancos centrales, en el caso nuestro, si aumenta una tasa de interés a niveles del 7%, es una tasa por encima del nivel neutral, una tasa que comienza pues a contraer precisamente esas expectativas de crecimiento. Entonces, ese enfriamiento económico por todos los fenómenos que he mencionado, más el tema de incremento de tasas de interés, es lo que en cierta forma también termina contribuyendo a que hacia adelante o hacia futuro, no para este año, pues esas expectativas de inflación poco a poco se vayan moderando. Y por último, el mensaje de la tasa de cambio es, pues quería resaltar mucho la importancia que van a tener las elecciones en este primer semestre del año, pero va a estar muy pendientes también del desempeño de los commodities que nos están, repito, entre comillas, como blindando en medio de todo lo que está sucediendo a nivel global, porque lo que hemos visto en los países de la región es que a pesar de que los resultados en principio no han gustado a los inversionistas, en especial las divisas se han recuperado gracias pues a ese incremento que han presentado los commodities y en la región, pues ustedes saben muy bien que somos altamente productores y yo creo que va a depender mucho su tendencia a su futuro de estas dos variables. O sea, un resultado positivo en elecciones y unos commodities también al alza, pues yo creo que eso es como el mejor escenario que podemos llegar a tener. En otros escenarios va a depender, como hablábamos ahorita, pero pues por el momento la tasa de cambio se mantiene con un desempeño muy favorable en lo que va corrido de este año. Con eso quería cerrar y pues ahora sí abrir el espacio a dudas o preguntas que puedan llegar a tener del público. Perfecto. Señor Juan David Ballén, gracias por esa presentación. Claro que sí. Ya tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, Cindy Romero nos pregunta, a nivel de proyección, ¿cuándo se prevé que esos insumos puedan disminuir? Bueno, por el momento lo que te podría decir es que precisamente es un tema que estamos analizando, en especial en el que tiene que ver con el precio de los alimentos. Como mencionaba en varios pedazos de la presentación, en especial lo que viene sucediendo con fertilizantes va a depender mucho del ciclo de producción de cada uno de los alimentos que vamos a ver en lo que resta del año. Entonces, muy seguramente eso es lo que no va a permitir que la inflación termine descendiendo de una manera muy acelerada. Entonces, yo lo que sí considero es que ese incremento reciente desde que comenzó la crisis en Ucrania no se ha transmitido, es un choque como adicional al que ya veníamos presentando hasta el momento, y que hacia adelante, pues muy seguramente en los próximos meses continuaremos viendo que se va a terminar transmitiendo del productor hacia el consumidor. Perfecto. Joel Luis Silva nos pregunta, ante la alta inflación y el aumento de las tasas de interés, ¿qué recomendaciones puede dar a las pymes para seguir siendo competitivas en el mercado? Bueno, en el caso de las tasas de interés, las tasas en medio de todo aún siguen siendo bajas. Normalmente la transmisión de esa política monetaria de incremento de tasas de interés suele darse entre 6 meses a un año al sistema financiero en total. Entonces lo más apropiado es que busquen asumir pues deuda lo más temprano que ustedes puedan.
Y en ese sentido, para quienes pues tengan ingresos indexados ya sea a la inflación o a las tasas de interés, lo más aconsejable es pues buscar deuda que esté indexada para cubrirse de una manera natural. Y otra forma también es que si se cumple lo que estaba yo presentando y es que hacia futuro, o sea, hacia 1 o 2 años la inflación se comienza a moderar, a pesar de que la inflación ahorita es alta y sin duda alguna, pues eso termina influyendo un mayor costo financiero para todas las compañías. Si hacia futuro esas presiones o choques inflacionarios se moderan, eso se termina reduciendo, pues también favoreciendo mucho pues el endeudamiento, porque endeudarse en tasa fija ahorita, poco a poco lo que ustedes van a encontrar es que esas tasas pues van a seguir siendo mucho más elevadas. Perfecto. Nos preguntan también, desestimular el consumo con altas tasas por parte del Banco de la República, ¿cómo impacta las ventas de las empresas? Bueno, la principal relación que yo les diría es el incremento de tasas, lo que termina afectando es mucho la demanda por crédito. El crédito pues se termina encareciendo, el crédito de consumo también, y en ese sentido, esa transmisión de política monetaria hacia la deuda, pues es lo que también en un periodo de tiempo entre 6 meses a 12 meses puede terminar afectando mucho lo que es la demanda de los hogares. Entonces, en ese sentido, esa es como la principal correlación que yo puedo llegar a identificar en ese sentido. Y pues un menor consumo, gran parte del crecimiento del año pasado, ese crecimiento de cercano al 10% que vimos en nuestra economía, estuvo impulsado por un ahorro que, como decía yo ahorita, fue casi que obligatorio por el confinamiento. Todos estábamos gastando, consumiendo lo que no pudimos consumir durante la pandemia. Ese nivel de ahorro ha venido cayendo. Y si ahora uno pues tiene un menor nivel de ahorro y ve que la deuda pues se va a terminar encareciendo, pues al final se termina afectando mucho el consumo y por ende pues también pues termina afectando como todas las proyecciones en el sector. Perfecto, bien. En nombre de la revista Latinpyme le damos un agradecimiento muy especial a Juan David Ballén por instalar nuestro foro y mostrarnos ese panorama tan completo de las perspectivas económicas para el 2022. Muchas gracias, señor Juan David Ballén. Carlos, muchas gracias y espero que haya sido del agrado para todos. Perfecto. Al final queremos también pedirte un mensaje final ahí para las... Bueno, ya se nos fue un poquito ahí. Ya lo recuperamos. Un mensaje ahí final, una reflexión final para las empresas, porque muchas entran pues en tensión con este tema de cómo está la economía en este 2022. Entonces, un mensaje final para ellas. Bueno, yo precisamente con el titular de este espacio quise generar como dos escenarios. Uno, el tema de la tormenta, y otro tema de la calma. Yo creo que las cosas desde el año pasado a la fecha venían bien, porque pues la inflación venía baja y ha venido subiendo y la economía se ha recuperado. Sin embargo, ya esos fenómenos, esos choques que hemos visto en los precios pueden llegar a terminar afectando un poco la economía. Eso es muy importante que ustedes los tengan dentro de sus previsiones. Eso puede terminar enfriando el crecimiento a nivel global, las situaciones geopolíticas, la globalización, entre otro tipo de factores que es clave, yo creo que todos deben tener en cuenta. Pero a su vez, como para terminar con el lado positivo, eso termina siendo un tema cíclico y muy seguramente tendremos pronto pues un ciclo de debilidad económica nuevamente, pero hacia adelante, como es completamente natural, pues muy seguramente cuando la inflación se nos modere y hacia el futuro pues veamos otra vez una reducción de tasas de interés, pues comencemos un nuevo ciclo económico nuevamente, pero en principio como estar preparados tal vez para algo de choques en el corto plazo, hacia el futuro pues nuevamente iniciar otro ciclo. Perfecto, muchas gracias entonces a Juan David Ballén por hacer parte de este foro de la revista Latinpyme.